Resulta fascinante y a la vez un poco cruel, ¿no? Pensar en los caprichos de la evolución. Al revisar las fuentes médicas de nuestra inmersión profunda de hoy, salta a la vista un dato que parece casi una broma pesada de nuestra biología. Sí, una broma bastante dolorosa, la verdad. Totalmente. Porque resulta que los seres humanos somos prácticamente los únicos mamíferos que desarrollan gota de forma espontánea. Y no es solo por lo que comemos, al menos no en el fondo. Todo se debe a un error genético ancestral. Ajá, una pérdida evolutiva. Exacto. En algún punto de nuestra historia los homínidos perdimos la uricasa, que es la enzima que degrada el ácido úrico. O sea, lo que alguna vez fue un accidente en nuestro ADN, hoy se traduce literalmente en cristales afilados y dolorosos, acumulándose en las articulaciones de millones de personas. Es una mutación interesantísima y además, como científica, estoy segura de que esa pérdida enzimática fue lo que nos hizo acumular niveles de ácido úrico en sangre muchísimo más altos que cualquier otro mamífero. Pero bueno, el enfoque que le daremos a las fuentes hoy es muy claro y sobre todo sumamente pragmático. Sí, la idea es ir al grano. Exacto. Vamos a diseccionar el manejo clínico y farmacológico de la gota, entendiendo los mecanismos reales detrás de los fármacos. Y bueno, una vez que tengamos claro cómo lidiar con el ácido úrico, vamos a cruzar a la otra acera para explorar a fondo a su gemela malvada, que es la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, o CPPD por sus siglas en inglés. Una enfermedad que clínicamente engaña hasta a los reumatólogos más experimentados. Y hay que hacer una aclaración súper importante para quien nos escucha. Este análisis está estructurado hoy de una manera muy especial para entender el porqué de las cosas. Quien esté buscando conectar los puntos para su práctica diaria, o incluso alguien que se esté preparando para un examen de residencia, va a encontrar que no nos vamos a quedar en memorizar dosis aburridas. Claro, eso no sirve de mucho a largo plazo. Exacto. Vamos a justificar el abordaje de cada etapa, vamos a lanzar esos escenarios que son clásicos de examen y, ojo, vamos a ir consolidando la información sobre la marcha con repasos constantes. Así que, para entrar en el primer tema, que es la atención de la gota en etapa aguda, la justificación de este subtítulo es sencilla, o sea, la regla de oro. No se puede reconstruir una casa mientras está en llamas. Me encanta esa analogía. Es perfecta. ¿Verdad? Primero hay que apagar el incendio inmunológico antes de siquiera intentar modificar el ácido úrico basal. Y ese concepto de la casa en llamas es la justificación fisiológica exacta de por qué dividimos el tratamiento. A ver, cuando un cristal de urato monosódico se deposita en la articulación, el sistema inmunológico lo detecta como un cuerpo extraño. Como un invasor. Exacto. Entonces los macrófagos intentan fagocitarlo, comérselo, y al no poder destruirlo, activan un complejo intracelular que se llama inflamasoma. Esto libera una cascada de interleuquinas, principalmente la IL-1 beta, que atrae a miles y miles de neutrófilos a la zona. Y esa llegada masiva es lo que causa el desastre, ¿no? Totalmente. Esa invasión de neutrófilos es lo que causa el dolor extremo, el calor, el enrojecimiento. Entonces, para frenar esto, nuestras fuentes desglosan 3 armas principales: los antiinflamatorios no esteroideos, o NSAID, los glucocorticoides y, bueno, la famosa colchicina. Quiero detenerme ahí un segundo. En la colchicina, porque siempre se describe como este medicamento casi milagroso para la gota. Pero sus protocolos de dosificación solían ser, bueno, barbáricos. Uy, sí, eran terribles. Le daban al paciente colchicina hasta que literalmente desarrollaba toxicidad gastrointestinal severa. O sea, ¿por qué se toleraba eso y qué fue lo que cambió para que ahora las dosis sean tan distintas? Bueno, se toleraba básicamente por falta de evidencia de calidad sobre dosis menores en su momento. Antiguamente se creía que necesitaba saturar el sistema para frenar a los neutrófilos, pero los ensayos clínicos modernos demostraron algo genial. Un régimen de dosis baja no solo es igual de efectivo, sino que evita esa toxicidad severa que mencionas. Menos mal. ¿Y cuál es la pauta actual entonces? La pauta actual, y esto es clave, es dar 1.2 miligramos al primer síntoma, seguido de 0.6 miligramos una hora después. Y ya. Lo que hace la colchicina a nivel microscópico es unirse a la tubulina, que es una proteína estructural. Al unirse, impide que los neutrófilos formen microtúbulos. O sea, les quita las patas, por así decirlo. Exactamente. Si no tienen microtúbulos, literalmente no pueden moverse ni arrastrarse hacia la articulación inflamada. Quedan paralizados. Los paraliza. ¡Wow! Eso tiene todo el sentido lógico. Ahora, si alguien en nuestra audiencia se está preparando para sus exámenes de certificación médica, aquí suele haber una trampa clásica. Con la colchicina, ¿cierto? No tiene que ver con cómo actúa, sino con cómo el cuerpo se deshace de ella. Completamente. Este es un dato clave para examen. El talón de Aquiles farmacológico de la colchicina es su eliminación. Ojo acá. Se metaboliza principalmente en el hígado por el citocromo P450-3A4, el famoso CYP3A4, y es expulsada por la glucoproteína P. Ajá. ¿Y si bloqueamos eso? Pues si el paciente toma inhibidores de estas vías, la colchicina no puede salir del cuerpo y se acumula hasta niveles letales.
El clásico ejemplo de examen es recetar colchicina a un paciente que está tomando claritromicina por una infección respiratoria. Claro, la claritromicina bloquea el CYP3A4. Exacto. Esa combinación, especialmente si hay cierta falla renal de fondo, bloquea las vías de salida y provoca una toxicidad sistémica grave que puede llevar a la falla multiorgánica. Básicamente estamos atrapando el veneno adentro. ¡Qué peligro! Y bueno, si el paciente no tolera la colchicina o los NSAIDs, como la indometacina o el naproxeno o el celecoxib, nos quedan los glucocorticoides, ya sean inyectados directamente en la articulación o sistémicos. Incluso las fuentes mencionan alternativas más fuertes como la anakinra. Así es, la anakinra es fascinante. Porque si el problema original, como decías, era que los macrófagos liberan IL-1 beta, pues la anakinra actúa bloqueando directamente el receptor de esa interleuquina específica, ¿no? Es un francotirador inmunológico, literalmente. Se reserva para pacientes refractarios, donde ni esteroides, ni NSAIDs, ni colchicina funcionan, o donde todo lo anterior está contraindicado por otras enfermedades. Bien, supongamos que logramos apagar el incendio. La rodilla del paciente ya no está roja, ya no está hinchada. ¿Esto justifica pasar a nuestra segunda etapa? ¿El tratamiento de reducción del ácido úrico? El siguiente paso lógico. Exacto, porque si la casa ya no arde, hay que sacar la gasolina del sótano para que no vuelva a explotar. La meta es disolver los cristales, los tofos, y prevenir nuevos ataques bajando los niveles séricos de forma permanente. Y esa gasolina se mide con números muy precisos. El consenso internacional establece que el objetivo es reducir el ácido úrico a menos de 6 miligramos por decilitro. E incluso, si ya hay tofos palpables, debemos ser más agresivos y buscar menos de 5 miligramos por decilitro. Hay que apuntar bajo. Sí, muy bajo. Y el abordaje de primera línea para lograrlo es frenar la fábrica del cuerpo, usando fármacos inhibidores de la santina oxidasa como el alopurinol. La santina oxidasa es la enzima que convierte las purinas en ácido úrico. Si la inhibes, pues cortas la producción de raíz. Pero a ver, el alopurinol trae su propia alerta roja de memoria. De nuevo, si yo estuviera diseñando una pregunta de examen de medicina genómica, pondría este caso sin dudarlo, porque el alopurinol puede desencadenar reacciones cutáneas adversas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, que es letal. ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto y a quién afecta más? Es una pregunta excelente. La reacción letal se debe a una hipersensibilidad severa mediada por células T. Y la predisposición genética radica en la presencia del alelo HLA-B5801. El HLA-B5801. Hay que anotar eso. Sí, subrayado en rojo. Este antígeno hace que el sistema inmune reconozca al alopurinol como una amenaza masiva. Y ojo, es muy prevalente en poblaciones de ascendencia asiática, como personas de origen coreano con insuficiencia renal o de la etnia china Han, y también es común en personas de raza negra. Es increíble el nivel de personalización de la medicina hoy en día. Lo es. Por eso, en estos grupos de riesgo, la prueba genética previa es fundamental. Si dan positivo a este alelo, se busca una alternativa, como el febuxostat. Que entiendo que el febuxostat también inhibe la santina oxidasa, pero tiene la gran ventaja de que su eliminación depende menos del riñón. O sea, no requiere ajuste en enfermedad renal leve o moderada. Exactamente. Pero, a ver, ¿qué pasa si, en lugar de frenar la fábrica, decidimos, no sé, abrir las tuberías y simplemente botar el ácido úrico por la orina? Porque ahí entran los fármacos úricos, como el Probenecid y la benzbromarona. Ese es el enfoque alternativo, abrir la llave. Los uricosúricos bloquean la reabsorción de ácido úrico en el riñón. Normalmente, nuestro riñón filtra el ácido úrico y luego reabsorbe casi el 90% de vuelta a la sangre usando transportadores. Fármacos como el Probenecid bloquean ese proceso, forzando al cuerpo a orinar el exceso. Pero el Probenecid tiene un problema mecánico importante que me parece un detallazo. Es como tener un portero muy estricto en la puerta del riñón que expulsa el ácido úrico. Pero si el flujo general está comprometido, el portero no sirve de nada, ¿cierto? Es una buena forma de verlo. Para que el Probenecid funcione, el fármaco debe ser filtrado en el glomérulo con buena presión. Si el paciente tiene insuficiencia renal, es decir, niveles altos de creatinina, pues no hay suficiente flujo. El fármaco no llega a su sitio de acción y el Probenecid se vuelve totalmente ineficaz. ¿Y qué se hace en esos casos? En casos de nefrópatas, la benzbromarona es la alternativa estrella, porque su eficacia sí se mantiene incluso cuando la función renal está bastante deteriorada. A ver, pausa acá. Porque hay un apunte curioso en las fuentes que parece completamente ilógico, casi una trampa. Entiendo que estamos bajando el ácido úrico en sangre, pero iniciar esta terapia, iniciar el alopurinol, puede de hecho causar un ataque agudo de gota. O sea, ¿cómo es que quitar el combustible causa un incendio? Me sale el tiro por la culata. Terrón de azúcar endurecido en la articulación, cubierto por una capita de proteínas que lo ocultan del sistema inmune. Ajá, está escondido. Exacto. Cuando reduces drásticamente el ácido úrico en la sangre con el alopurinol, el cristal empieza a disolverse para equilibrar las cosas.
Al disolverse su capa externa, pedazos microscópicos caen al espacio articular. Los macrófagos, que antes no veían el tofu entero, de repente detectan esta lluvia de microcristales, se activan y desencadenan un ataque agudo masivo. Corto por una capita de Agudo de gota. CID se vuelve totalmente ineficaz. ¿Y qué se hace en esos casos? En casos de nefrópatas, la benzbromarona es la alternativa estrella, porque su eficacia sí se mantiene incluso cuando la función renal está bastante deteriorada. A ver, pausa acá. Porque hay un apunte curioso en las fuentes que parece completamente ilógico, casi una trampa. Entiendo que estamos bajando el ácido úrico en sangre, pero iniciar esta terapia, iniciar el alopurinol, puede de hecho causar un ataque agudo de gota. O sea, ¿cómo es que quitar el combustible causa un incendio? Me sale el tiro por la culata. Terrón de azúcar endurecido en la articulación, cubierto por una capita de proteínas que lo ocultan del sistema inmune. Ajá, está escondido. Exacto. Cuando reduces drásticamente el ácido úrico en la sangre con el alopurinol, el cristal empieza a disolverse para equilibrar las cosas. Al disolverse su capa externa, pedazos microscópicos caen al espacio articular. Los macrófagos, que antes no veían el tofu entero, de repente detectan esta lluvia de microcristales, se activan y desencadenan un ataque agudo masivo. ¡Wow! Claro, despiertas al sistema inmune. Por eso, existe una regla de oro inquebrantable en la práctica. Siempre acompañar el inicio de la terapia reductora con profilaxis antiinflamatoria. Tienes que cubrir al paciente con colchicina a dosis bajas o un NSAID durante meses, previendo que estos cristales se van a liberar. Y bueno, las fuentes mencionan también el losartán y el fenofibrato como ayudas adicionales. Y la pegloticasa para casos súper severos. A ver, primer repaso de retención para quien nos escucha. Vamos a aplicar la regla de repetir lo más clave, porque ya pasamos los primeros 2 subtítulos. Adelante, estoy segura de que esto ayuda a fijar conceptos. A ver, subtítulo 1. La etapa aguda. Apagar el fuego usando NSAID, esteroides o colchicina a dosis baja. Y mucho cuidado con el citocromo CYP3A4. No mezclar con claritromicina. Perfecto. Subtítulo 2. Reducción de urato. La meta es menos de 6 miligramos por decilitro. Usamos alopunidol vigilando el gen HLA-B5801 para evitar alergias letales o usamos uricosúricos como la benzbromarona en falla renal. Y lo más vital, siempre usar profilaxis al iniciar el tratamiento para evitar esas crisis paradójicas. Impecable. Y eso nos deja la mesa servida para hablar de su gran imitador. Entremos de lleno al tercer subtítulo. La patogenia de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, la CPPD. El cambio de escenario es total aquí. Sí, porque ya no hablamos de ácido úrico, sino de pirofosfato de calcio. Y la justificación de este cambio es que para entender por qué afecta a articulaciones diferentes, hay que mirar su origen bioquímico y genético. Esta enfermedad se gesta directamente dentro del cartílago. Y a nivel microscópico, ¿qué es lo que está pasando ahí para que de la nada se formen estos cristales diferentes? Ya con la energía de nuestras células, el ATP. Las células del cartílago exportan ATP hacia el exterior. Este transporte lo regula una proteína en la membrana celular, codificada por un gen llamado ANC. ¿El gen ANC? Ajá. Una vez que el ATP sale al espacio extracelular del cartílago, unas enzimas lo desdoblan y generan un exceso de pirofosfato inorgánico. Si el gen ANC está mutado, que ocurre en casos familiares, se bombea demasiado ATP hacia afuera y se acumula el pirofosfato. Como hay calcio ahí mismo, se unen, precipitan y forman un cristal sólido en el cartílago. Esto explica por qué es una enfermedad tan relacionada con el envejecimiento. O sea, el cartílago degenerado empieza a acumular esta especie de basura metabólica. Pero aquí viene un punto crítico. Un dato clave para examen basado en el cuadro 3722 de nuestras fuentes. Oh, ese cuadro es fundamental. Sí. Si alguien menor de 50 años llega con CPPD, no puede simplemente decir que es desgaste por la edad. Hay que buscar anomalías metabólicas subyacentes. Y curiosamente, muchas de ellas empiezan con la letra H. Exacto, las famosas H. Es una forma genial de agrupar los detonantes. Si ves CPPD en jóvenes, piensa en hiperparatiroidismo primario, hemocromatosis, hipofosfatasia e hipomagnesemia. Hablemos del porqué de estas Hs. Porque memorizarlas, digo, es fácil, pero entender la lógica es otra cosa. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el exceso de hierro en la hemocromatosis o la falta de magnesio en la hipomagnesemia con estos cristales? Tiene todo que ver con cómo el cuerpo limpia el cartílago. Tenemos enzimas que destruyen el pirofosfato excedente, pero el hierro en exceso, como en la hemocromatosis, inhibe físicamente a estas enzimas, apaga al equipo de limpieza. ¡Guau! Necesita magnesio para encenderse. Si hay hipomagnesemia, por ejemplo, asociada al síndrome de Gitelman o al uso crónico de diuréticos tiacídicos y los inhibidores de la bomba de protones, pues la enzima no funciona y el pirofosfato se cristaliza. O sea que la pastilla de la gastritis de alguien podría estar contribuyendo a calcificar sus rodillas a largo plazo. Es increíble. Y esto justifica pasar al cuarto subtítulo.
las manifestaciones clínicas. Porque si la CPPD es tan traicionera y se disfraza de gota o de osteoartritis, es vital conocer sus manifestaciones e imágenes para desenmascararla. Se disfraza magistralmente. Hay que diferenciar dos grandes patrones clínicos. Primero, la pseudogota, que son episodios agudos casi idénticos a la gota. Inicia de la nada, con dolor severo, pero ataca sobre todo rodillas, muñecas y hombros. Lugares donde la gota clásica rara vez ataca primero. Exacto. Y el segundo patrón es la artritis crónica. Se parece a una osteoartritis severa, el típico desgaste, pero ocurre en lugares completamente atípicos, como las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, los nudillos de las manos. Y aquí es donde necesitamos más imágenes, una fijación visual para el diagnóstico diferencial. Descríbenos qué es lo que se ve en la radiología y en el laboratorio. Imagina una radiografía frontal de una rodilla. Normalmente los meniscos no se ven porque son cartílago, pero en la CPPD vas a ver depósitos radiodensos, como un punteado o líneas brillantes justo dentro de los meniscos. A esto se le llama condrocalcinosis, es la firma visual de la enfermedad. Y en el laboratorio, que este es otro dato clave súper clásico para examen. Cuando miramos el líquido articular bajo el microscopio de luz polarizada, ¿cómo los diferenciamos? El contraste es hermoso a nivel físico. En la gota, los cristales de ácido úrico parecen agujas afiladas y tienen una birrefringencia negativa. Brillan en color amarillo. Agujas amarillas. Ajá. Pero a diferencia de la gota, los cristales de CPPD tienen forma de rombos o son cilíndricos y tienen una birrefringencia débilmente positiva. Se ven de un tono azulado tenue bajo el microscopio. Romboides azules. Segundo repaso de retención. Vamos a pausar nuevamente para asegurar la información de estos dos últimos subtítulos. Me parece excelente. Vamos. A ver, subtítulo 3. Patogenia de la CPPD. Hablamos de la mutación del gen ANK y el exceso de pirofosfato por desdoblamiento de ATP. En menores de 50 años, la clave es buscar anomalías metabólicas del cuadro 372.2 como el hiperparatiroidismo o la hipomagnesemia. Las famosas Hs, sí. Exacto. Y subtítulo 4. La clínica de la CPPD. Clínicamente es pseudogota o daño crónico atípico. Visualmente buscamos la condrocalcinosis en las radiografías. Y en el microscopio, cristales romboides con birrefringencia débil positiva, o sea, azules. Perfecto. Lo que nos lleva directo al quinto y último subtítulo, el tratamiento de la CPPD. Y esta sección justifica aclarar una dura realidad clínica. Sí, porque la pregunta vital que cualquiera se haría es, oye, ¿podemos disolver estos cristales de pirofosfato con pastillas, así como lo hacíamos con el ácido úrico y la gota? Lamentablemente no. A diferencia de la gota, no existen fármacos reductores para el CPPD. Y la razón es que el pirofosfato de calcio es químicamente idéntico a la hidroxiapatita, que es de lo que están hechos nuestros huesos. O sea, si disuelves el cristal, Disolverías el esqueleto del paciente, ¿sí? La medicina actual no tiene forma de eliminar esos depósitos del cartílago sin causar estragos masivos. Así que el tratamiento es únicamente antiinflamatorio y profiláctico. El enfoque es 100% sintomático. ¡wow! Y para la etapa aguda, entonces, ¿qué se hace? Lo básico para apagar el fuego: reposo, hielo, aspiración articular para sacar líquido, inyección de glucocorticoides intraarticulares, que son muy efectivos, y claro, colchicina y NSAIDs. Y para la prevención, si la persona ya tiene cronicidad, porque los cristales siguen ahí, rozando. Para la cronicidad, usamos dosis bajas de colchicina diaria para mantener a los neutrófilos dormidos. Y si hay una sinovitis crónica grave e inflamación constante que no cede, se pueden considerar medicamentos más fuertes como el metotrexato o la hidroxicloroquina. Pero repito, el depósito de cartílago no se va a ningún lado. Es una distinción clínica brutal. Con la gota puedes prometer curación a largo plazo. Con la CPPD solo ofreces un cese al fuego sintomático. Y bueno, con esto cerramos el cuerpo de nuestra inversión profunda. Vamos al outro y, como siempre, vamos a hacer un repaso final de puntos claves por subtítulo, así, en un solo aliento. Me preparo. Vamos, de los 5 subtítulos abordados hoy. 1. Gota aguda. Apagar el fuego con NSAID, colchicina baja dosis o esteroides. 2. Reducción de urato. Alopurinol con mucho ojo a la genética HLA o úricos úricos, buscando llegar a menos de 6 miligramos por decilitro y, ojo, siempre con profilaxis. 3. Patogenia CPPD. Envejecimiento y el gen ANCA, y la vigilancia estrecha de trastornos metabólicos en jóvenes, revisando el cuadro 372-2. 4. Clínica CPPD, cristales romboides de birrefringencia positiva débil y signos de condrocalcinosis en las radiografías. Y 5. Tratamiento CPPD, puramente sintomático y antiinflamatorio, recordando siempre que los cristales no se pueden disolver médicamente. Un resumen perfecto. Y ahora, lo prometido. 3 preguntas de repaso rápidas para quien nos escucha en casa. Un mini examen final para comprobar la retención. A ver cómo nos va. Pregunta 1.
¿Qué alelo genético debe evaluarse en ciertas poblaciones antes de recetar alopurinol para evitar reacciones cutáneas letales? Si en casa pensaron en el HLA-B5801, van por excelente camino. Así es. Pregunta 2. Para la gota versus romboides con birrefringencia positiva débil para la CPPD. Exacto, el amarillo contra el azul. Y la última, pregunta 3. Entre los úricos Probenecid y bensumaromadrona, ¿cuál es ineficaz si el paciente tiene concentraciones altas de creatinina y falla renal? Esperemos que hayan contestado el Probenecid, porque sin flujo glomerular no hay nada que hacer. Totalmente. Y bueno, para despedirnos, me gustaría que cerráramos con una reflexión provocativa, basada en el material de las fuentes. Claro. Pues mira, dado que aprendimos al principio de la sesión que la evolución nos quitó la enzima uricasa, dejando que el ácido úrico fluya tan alto en nuestra sangre, hay una teoría fascinante. ¿Será posible que niveles ligeramente elevados de ácido úrico hayan otorgado alguna ventaja de supervivencia a nuestros ancestros? ¿Una ventaja? ¿Tener ácido úrico alto? Sí, tal vez funcionó como un antioxidante poderoso, protegiendo nuestro cerebro y nuestras células durante etapas críticas de la evolución, mucho antes de convertirse en la dolorosa carga metabólica que es hoy en este mundo de abundancia alimenticia. O sea, un escudo evolutivo que ahora nos pasa factura. Exactamente. Es algo sumamente fascinante para pensar. De verdad que sí. Les dejamos esa idea rondando en la cabeza a quienes nos escuchan. Ha sido un análisis fantástico. Hasta la próxima inmersión profunda.